Empezamos. Creo que ven así. Mira, Bueno, les pedimos a los que están en remoto, bueno, ya están puestos los micrófonos silenciados. Bienvenido todo el mundo a este 48 coloquio, que a pesar de estar tan accidentado por la cuestión del horario, pero nosotros somos incombustibles y seguimos adelante como si nada pasara. El objetivo de este coloquio es hacer por una parte, una memoria agradecida de los 50 años de esta ermita, que empezó, que la construcción se terminó en el año 75. El abuelo de Rafael Mira, don Francisco Prieto Moreno, proyectó esto y ahora el doctor José María Forcada nos va a contar un poquito cómo fue, porque él estaba presente en esa época y antes. Por eso. Estaba Entonces, 10 años antes. Imagínense lo viejo que soy. Entonces, el objetivo nuestro con esto es, por una parte, hacer memoria, por otra parte, profundizar en qué significa la ermita como institución, digamos, y un poquito qué futuro soñamos para este entorno, ¿eh? Entonces, eh, con las personas presentes, las que están a través de Zoom y las que vayan llegando, es un coloquio, entonces nuestra idea es hablar relativamente breve y que luego podamos intercambiar con vosotros que venís, digamos, cotidianamente, ¿eh? Entonces, le doy la palabra a José María Forcada, sacerdote, médico, periodista, pintor y humanista. Eso sí. Sí, siempre se me ha dado bien eso de pensar en las personas, porque tuve una buena escuela de Alfredo Rubio y de don Francisco. Francisco Prieto Moreno era un gran humanista, una persona que pasaba desapercibida muchas cosas de su pasado, de su vida, y era un pozo de cultura, un pozo de sentido común y sobre todo un hombre que sabía conjugar la belleza con la estética, con la ética, con el arte, con todo. Un arquitecto que normalmente pues están preocupados en construir, en dar comodidad a la ciudadanía. En cambio, él siempre estaba ahí peleando con la belleza. Por algo fue conservador de la Alhambra, por algo reconstruyó los jardines del Generalife, tantas cosas. Por algo fue profesor de jardinería en en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Hizo muchas cosas, ¿no? Y entre otras cosas, siempre recuerdo que él, ya siendo joven, estaba integrado en un grupo de intelectuales y de gente fuerte, de pensamiento. Se reunían ahí en Granada, un bar. Estaba ahí, pues, desde García Lorca, imaginaros, hasta, yo qué sé, estaban todos los grandes hombres de la cultura. Siempre don Francisco tuvo una actitud, yo diría, humilde, sencilla. Era un hombre que pasaba desapercibido, pero siempre respiraba humanidad. Y lo mismo Alfredo Rubio. Alfredo Rubio para mí fue el formador. Yo soy cura y, y tuve la ocurrencia de acercarme a él y me preguntó por qué no me hacía cura. Yo dije, hombre, esto, hacerme cura ahí, un señor que estaba estudiando segundo de medicina y que tenía bastantes cosas en la cabeza distintas a eso, buenas todas, por supuesto. Entonces, no sé, me puse a hablar con él
me pareció que aquel señor pues tenía una opinión distinta de la que me habían puesto en la cabeza de lo que era ser cura. Los curas estaban muy preocupados en cosas, y cosas que a mí no me preocupaban nada, por supuesto. Y entonces él me abrió una brecha de humanismo. Ser cura es ser para los demás. Eso me lo dijo ahí por activa y por pasiva, pero con aquella suavidad que él tenía siempre cuando hablaba. Era suave y cómo era, tenía esa suavidad de acercarse. Siempre, siempre los que están en lugares altos, siempre ponen distancia. ¿Eh? Va muy bien la distancia. La distancia da poder y da majestad. Cuidado. Y ellos, ni uno ni el otro, pues sabían qué era esto del poder y eso. Yo diría que eran casi mendigos del arte, mendigos del diálogo, mendigos de la sociabilización. Y esto a mí me impresionó y tengo ganas ahora de deciros, haceros ese prólogo. Un prólogo que no podía pasar de largo. Pensad que Francisco, cuando inventó la punta de la mona, pues pensaba un poco como estaba de moda en el año, debía ser en el 1956, 57, pues había el boom de bueno, de las casas de, de- de descanso. Allí en Cataluña había una cosa que era divertida, le llamaban la caseta y el hortet, la casita y el huertecito, que era salir de la ciudad bueno, y poder estar en un sitio que yo pudiera cultivar 4 acelgas o 4 flores y tener la casita aquella que la usaban pues en verano y en fiestas. Y, y otra tendencia que se encontró Francisco era que oh, eh, estaba creciendo el boom del turismo y estaba creciendo el boom de las nuevas urbanizaciones y entonces se le ocurrió un día pues comprar ese terreno donde estamos nosotros. Creo que me dijo que lo compró por 600 pesetas. Bueno, de entonces, claro. Pero esto era pura roca, todo esto. No estamos aquí viendo estos árboles preciosos. Era absoluta roca. Estaba en estas colinas de acá. Y entonces, pues, empezó a hacer una especie de urbanización, que por cierto, cuando yo llegué acá todavía las carreteras eran las del principio, ¿eh? De tierra, por unas polvaredas que hacía. Por cierto, las carreteras se las hizo tu tío, Manolo, que era ingeniero. Y bueno, allí el asfalto no entró hasta, yo qué sé. Pero bueno, pero él tenía la idea de que también hacerse una casita de campo, que incluso hubiera un horno para hacer el pan y cosas de estas, para el típico caserío. Y, y bueno, esas cosas se le fueron complicando y entonces el caserío este terminó con la Casa del Gallo, que fue cambiando de aspectos y de formas. Y por tanto, ahí pues llegó un momento que se planteó, y bueno, pues, que esto va creciendo, y ¿por qué hago yo esta urbanización? ¿Por qué? ¿Para hacer vivir el ocio? ¿Para qué? Para algo más, supongo. Y ahí fue uno de sus, sus momentos en que se preocupó. Dijo, seguir con lo que se está haciendo para que hayan aquí, venga, juergas y no sé qué.
y comidas y cosas. Para eso ha valido la pena. Y entonces era muy reflexivo, don Francisco. Y fue cuando pensó en Alfredo Rubio. Y Alfredo Rubio era, era, era médico, como has dicho, pero fue director del Colegio de los Rosales de Madrid, donde, donde estaban ahí pues toda la familia Prieto Moreno, que estaban ahí de alumnos y, y precisamente los papás de la familia pues estaban pues muy en contacto con Alfredo y había una simpatía y bueno, esta amistad pues se estableció y duró muchos años, siempre, hasta que fallecieron. Y don Francisco acudió a Alfredo. Mira, tengo ganas de hacer algo porque tengo esa urbanización y bueno, el turismo, ¿qué? Y entonces se pusieron a pensar y a lucurar y reunieron a un grupo de personas en la Alhambra y hicieron una especie de coloquio. Nosotros le llamamos este el primer coloquio, el coloquio cero de la Punta de la Mona. Y ahí pues empezaron había bueno, incluso un teólogo, un moralista, había un economista, había gente, y estábamos unos cuantos amigos de Alfredo y que éramos alumnos de la Casa de Santiago donde nos formábamos. Estaba Juan Miguel, que era arquitecto, estaba Carlos, filósofo, yo que sí. Bien, esto era un comienzo de una preocupación que tenía y que tenían los dos. Se contagiaron de una manera brutal y salieron una cantidad de ideas del ocio positivo, sí, del ocio como el ocio siempre en la iglesia siempre se había tirado por una cosa mala, ¿eh? Ser ocio, estar ocioso. Y no, el ocio sirve para tomar fuerzas, ¿eh? Y el ocio sirve para usarlo bien, cuidado. Ahora, el ocio se puede utilizar para ser todos, para entendernos un poco más, para comprendernos un poco más, para comprender un poco más a los demás, para romper muchas barreras, para entablar diálogo sereno. Cuando estamos tratando todo el día, vamos, pasamos de muchas cosas. El ocio te obliga a no pasar de cosas. Te obliga, o es que yo nunca lo hacía de poner los platos en la mesa. ¿Has pensado que tú puedes, bueno, hay que hablar? No, 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 no. Que tú tienes un papel integrador, porque te integras con los demás. Si no tienes tiempo para pensar, el ocio sirve para pensar, ¿eh? Y ellos, pues, elaboraron pues, una cantidad de ideas fabulosas. Alfredo Rubio tenía siempre en su papel humanista, siempre tenía esa idea de que el pensamiento humano es motor de todo. Eso ya Sócrates y compañía lo decían. Y la cultura es fundamental. Un pueblo sin cultura no va a ningún lado. Un pueblo que no es capaz de dialogar, que no es capaz de comunicarse, que no es capaz de ser demócrata, que no es capaz, la democracia es no lo que nos pintan los políticos, no. La democracia es lo que decía Aristóteles. La democracia es los del pueblo tenemos derecho a sentirnos integrados tenemos derecho a
poder también mandar, también poder gobernar, también poder ser el primero de la lista. Y tenemos que ser esto, pero contando con los demás. Cosa que los totalitarios no hacen. Tenemos muchas experiencias, porque el totalitario es la persona que se dedica a tener ideas, y estas ideas como yo las sé, como yo las sé interpretar, como vosotros, bueno, en cambio pues sí que sé lo que me llevo entre manos. Entonces yo puedo gobernar, puedo obligar, puedo hacer una cantidad de cosas que hacen muchos totalitaristas y que no tienen nada que ver con el diálogo, con la comunión, con la comunión. Si no hay comunión entre las personas, bueno, ya va bien el diálogo. En el matrimonio, en el amor, si no hay comunión, pues es un cuento muy bonito. Oye, y se pueden hacer unas poesías preciosas, pero si no hay esa especie de ternura, pues poca cosita se puede conseguir con este diálogo de confianza. Alfredo Rubio pensó mucho en estas formas de entender la sociedad. Él era fruto de un tiempo que era del existencialismo. Antes de ser cura era un existencialista perdido, pero de los que reaccionó. El existencialismo es dar importancia a la existencia humana. En cambio, los socráticos eran idealistas, ¿eh? Y la construcción del cuerpo humano, los platónicos, cosas del alma, cosas del cuerpo, en cambio el alma sí que es buenísima, el cuerpo es un desastre. Bueno. Y claro, bueno, había toda una serie de ideas que estaban pululando en aquel mundo, pues se revelaron. Y bueno, ya entonces aparecieron los que hablaban de los sentimientos y del sentir y de pensar. Y, bueno, aquí podríamos hacer una especie de conferencia que se determinaría el tiempo. Pero ellos tenían, este existencialismo les llevaba a despreciar a Dios. Sartre estaba absolutamente enfadado con Dios porque Dios lo había hecho todo tan mal, que había hecho la muerte, había hecho vaya, qué sé yo, y por tanto estaban rabiosos contra Dios porque seguían esta filosofía que había llegado a un momento muy duro en la iglesia, que bueno, o será cristiano o ir fuera, ¿eh? Y ellos decían a ese Dios, ¿cómo voy a creer en ese Dios que es así y así? Y yo creo, decían, en el hombre, en la persona, pero... Y Alfredo, pues sí, se convirtió. Y se convirtió creando toda la forma de pensar. Y ahora, a partir de esta existencia gozosa, una suerte de existir. Así como Sartre decía, un desastre existir. Y existir para nada no vale la pena. Que obra se subía la nada, no vale la pena. Y en cambio Alfredo dice, no, sí, precisamente lo que vale la pena es existir y estar contento de existir y estar dispuesto a existir con paz, con serenidad y que no te preocupen tanto que si Dios me ha hecho esto, me ha hecho lo otro. Porque, mira, él decía, como Dios está, pues, ya está. En cambio, yo, como soy persona, me valgo de mi personalidad,
me valgo de mis sentimientos, me valgo de mi genética, me valgo de todo, incluso cuando yo entro a una criatura, pues sí, claro que está Dios, pero bueno, también utilizo mis zoos y la señora pone pues sus óvulos y claro, bueno, no, y ahí pues hay pues una serie de condicionantes genéticos. También, claro, bueno, no, es que esto es culpa de Dios. Espérate, ay Dios mío, no, que ya sabemos un poco más de las ciencias, de las cosas. Sabemos, claro que Dios se vale de las segundas intenciones, por supuesto. Se vale de los humanos y se vale de la naturaleza y se vale de todo. Pero no para fastidiar ni para hacer cosas raras, sino es este concepto nuevo y que siempre hemos intentado aplicarlo. Por eso hablamos de humanismo. Por eso esta ermita es escuela de humanismo, es humanidad. Y la humanidad no es aquella, es la cortesía y estas cosas. No, la humanidad no tiene nada. Bueno, sí, un poco, claro. No podemos ser individuos brutos y sinvergüenzas, por supuesto. La humanidad es esta ciencia de persona, de que yo soy igual que tú, yo soy igual que el otro, y que además yo tengo la mismísima dignidad. La igualdad, y la igualdad es la igualdad en dignidad. Claro que no somos iguales los hombres de las mujeres, claro que, pero en dignidad ahí somos todos exactamente iguales, ¿eh? El niño, el viejo, el que sea, somos exactamente iguales. Y esto nos crea un concepto de hermandad distinto, y nos hace entender más la personalidad de los demás, nos hace entender más nuestra personalidad, nos hace entender más el que el otro es importante para mí en mi vida. Y por eso nosotros tenemos que tener esta elegancia de utilizar los valores humanos, de utilizar yo diría, estas capacidades que tenemos, que los platónicos le dicen capacidades del alma. Yo les digo capacidades del cerebro, porque el cerebro es una máquina estupenda y que hace funcionar y que, bueno, ahora no vamos a dedicarnos a sepan que el cerebro es extraordinariamente importante. Pero ocurrió una cosa que es muy curiosa. Yo hablo ya un poco ahora, un poco de filosofía. Los presocráticos estaban empeñados en la razón. Tanto la razón que la endiosaron. Bueno, sí, toda la Revolución Francesa, pues llegaron a las conclusiones estupendas, la igualdad, la libertad, la fraternidad, pero claro, utilizaron la razón y lo primero que hicieron para igualar, pues mira, cortar la cabeza a los reyes, a los príncipes y a los curas y a los monjas. Claro, sí, fue bien la igualación. Pero hay una cosa que es muy importante, es la emoción. La emoción. El ser humano es una emoción. Y claro que razón, hombre. Las emociones, y los sentimientos, todos son razonados. Pero, cuidado, la razón la tenemos que saber utilizar precisamente para gozar, no para defendernos. Claro, yo con la razón puedo matar perfectamente. Oiga, ¿qué es lo que hacen algunos que están ahora cepillándose a gente inmensamente? Y algunos incluso tienen razones divinas. Bueno, pues mira, así vamos, ¿eh? Bien, termino esta especie de yo diría, de ideas
que sirven para que aquí se haya cocido algo importante. Yo diría que eh, este trabajo que se está haciendo aquí con las charlas, las Eucaristías también, cuidado. Yo siempre recuerdo, voy ahora un poco atrás, recuerdo cuando don Francisco estaba soñando aquí, él soñaba hacer un foro, le llamaba el Foro Mediterráneo, incluso desbrozó un trozo de allá para hacer una especie de anfiteatro, una cosa, para que se pudieran hacer conferencias y espectáculos. No sé. Y claro, pues, el dinero pues menguó y me lo explicaba, y decía, claro, pero es que esto... Y entonces es cuando se le ocurrió la idea de la ermita. Y yo, era precisamente a los años estos previos a la construcción de la ermita, que yo acudí aquí por casualidad. Ya lo contaré un poco tarde, si tenemos tiempo. Pero en aquellas conversaciones era muy importante el darse cuenta de que la ermita podía ser también centro de cultura. La cultura y la fe van juntas, ¿eh? Como la ética y la estética van juntas, ¿eh? La belleza y la estética van juntas. Esto es de Aristóteles, ¿eh? No lo invento ahora. Y la cultura y la fe han ido siempre juntas, pero la han entendido tan mal como ha podido un sector de la Iglesia, que la ha manipulado y ha hecho unas tonterías impresionantes y ha ridiculizado a la cultura, yo qué sé. Bueno, trabajo les costó entender que el hombre venía del mono. Lo puedes ver. O entender pues, que Copérnico decía que el mundo era redondo. ¿Eh? Bueno, no, ya consiguió decir, bueno, no, pero se mueve, por si mueve. Bueno. Entonces no se lo cepillaron, pero tampoco le faltó bien. O la cultura incluso humana. Qué mal se ha utilizado la cultura humana. La cultura del saber estar con conciencia, con saber, con sabiduría. Y por eso yo insisto otra vez que esta escuela que ha sido esta ermita, cuando don Francisco empezaba a construirla, estaba preocupado que tuviera esa belleza. Y me hablaba y me preguntaba y me decía que si teníamos que poner una así, no, que bueno, cosas de estas. Incluso recuerdo que él tenía ganas de que fuera un poco modélico esto. Y me acuerdo que estaba ahí preocupado por el pelo, cómo se va a aguantar. Entonces se me ocurrió hablar con el escultor Feliciano. Feliciano. Era bueno, pobre, Sí, falleció. falleció. Un escultor fabuloso, de una intuición, de un abstracto sereno, de un abstracto que decía cosas, de un abstracto que simbolizaba, de un abstracto que sabía darle la vuelta a lo que no era bello, hacerlo espléndido, hacerlo atractivo. Inventó esa columna que aguanta los tejados, precisamente imaginando que esto era una palmera, yo qué sé lo que me pasó por la cabeza, para que pudiera sostener este techo. El techo siempre en las casas es importante, para que nos cobijara, para que nos sintiéramos a gusto ahí dentro. También nos sentimos a gusto ahí fuera, con este fresquito. Bien, otro tema, ahora termino, pues venga. Termino con una reflexión rápida.
en estos coloquios empezó por la calidad de vida. Era una especie de premonición. La vida sin calidad humana es muy dura, ¿eh? La vida sin calidad del alma es un desastre. La vida sin calidad de la comunicación es terrible. Y así hemos continuado. Gracias. Muchas gracias, Pep. Gracias por este recorrido que es a la vez existencial y filosófico, diría yo también, ¿no? Que encuentra el sentido de todo lo que tú has podido vivir, que es impresionante, es un testimonio de muchos años eh, y de mucha fidelidad también por parte de, pues, tuya y de también las personas que coetáneas tuyas que han vivido esta ermita. Yo quería terminar con un verso de Alfredo. Era un libro, Sonetos en la ermita, pero ya lo recitaré al final. Es un libro precioso que hay que reeditar. Bueno, en esta especie de pequeña trinidad que formamos nosotros, digamos, el origen y el fundamento lo aporta don José María Forcada. Yo me he puesto en clave de presente. Para los que no me conocen, soy Leticia Soberón. Llevo aquí viniendo pues desde que tenía 20 años y mi, yo me siento profundamente ligada a esta ermita porque fue un lugar donde a mí me cambió la vida, por lo cual quisiera verlo esto también en clave de presente, un presente continuo, digamos, un presente prolongado, en que la ermita es misteriosamente un lugar armonizador. Lo hemos comentado con Julio, que también está aquí, y tantas otras personas que hemos estado ligadas, digamos, a la gestión de la ermita. Eh, Hemos vivido una auténtica transformación, eso que se llama metanoia, que es como un cambio profundo, que atañe a las actitudes, a la manera de ver el mundo y al final a la manera de actuar. Entonces, digamos que, ¿dónde está el origen de este cambio? Yo pienso que es una combinación de distintos elementos que nos configuran como personas y que es muy notable aquí en la ermita, que fue un lugar pensado para generar paz. O sea, decía don Francisco, en un lugar que va a ser de vacaciones, de mucho relax, de diversión, no está mal tener un lugar que genere paz y sosiego. Entonces, algunos elementos, digo, el primer par de elementos es tiempo y espacio. Las personas somos tiempo y espacio y en ellos nos movemos. Cuando el tiempo y el espacio se sosiegan, fijaros dónde estamos ahora. Allá abajo en el pueblo y también en Marina del Este hay pues digamos, mucho movimiento, mucho ruido, mucho jolgorio, que está bien, pero tener un tiempo y un espacio donde todo es paz, eso ya te hace un bien. Te colocas desordenadas, lo decía don José María ahora, se ordena el caos. Y no basta que sea solo el tiempo o solo el... Cuando es tiempo y espacio, es cuando digamos que la cosa tiene mucha mayor fuerza. ¿Mm? Y dejamos que Dios actúe en nosotros. Dios actúa en nosotros. Pero también hay algo antropológico, ¿eh? Hay una parte vivencial antropológica, una parte, digamos, sobrenatural. Otro par de elementos es naturaleza y arte. Estamos en un entorno que ha querido respetar lo más posible un ambiente, lo ha recreado, porque como decía don José María, aquí no había árboles. Los pusieron el conjunto de las personas que pensaron en este entorno para que hubiera también, pues, brisa diferente, es muy diferente con árboles, ¿no? Entonces, este ambiente fue recreado para pacificarnos.
La arquitectura y la escultura se han puesto al servicio de la creación de Dios. La perspectiva, el equilibrio de las formas, la sencillez de las líneas enmarcan un trocito de mundo que se vuelve elocuente para nosotros. Cuando uno está dentro de la ermita y ve por esa ventana el mar, es un cuadro, es un marco maravilloso. Te fija un aspecto de la naturaleza y te lo hace muy elocuente. Todo el mundo que entra en la ermita dice, ¡ah, qué bonita! Es que es como una joya inesperada. La gente, mucha gente que viene, ay, pues yo llevaba muchos años viniendo, no la había visto, y es una conmoción estética que es inmediata, porque aquí hay paz. Otro dueto importante es silencio y palabra. Por silencio nacen, lo sabemos, las palabras auténticas, las palabras elocuentes. En el silencio se decantan como en un lago que amansa las aguas turbulentas. Se decantan nuestras vivencias agitadas y podemos empezar a encontrar palabras que den vida. Otro par de elementos son fe y razón. No nos hemos puesto de acuerdo, don José María y yo, pero aquí nosotros compartimos diariamente pues la celebración de la misa, la Eucaristía, que nos alimenta y nos fortalece en la fe. Pero también se ha tenido a lo largo de los años una fuente de buen conocimiento. Es muy importante, es muy importante. Entender nuestro mundo es un mundo complejo. Entendernos a nosotros mismos, que somos muy complejos. Un quinto elemento es narrativa y acción. Es decir, el conocimiento queda estéril si no nos conduce a la vida, a una transformación real de cómo vivimos. Nuestras acciones concretas, o sea, tienen que, nuestra narrativa o desemboca en acción o se queda solamente en una fábula, un mito. Y aquí aterrizo en una cosa que para mí es definitiva y es lo que la fuente de cualquier metanoia. Y es las personas que nos enseñaron a vivir. Y nos enseñaron a vivir aquí. Por supuesto, don Francisco y el padre Rubio. El padre Alfredo nos enseñó cómo ser amigos de Dios, cómo dialogar, cómo escuchar. Y junto a ellos, pues el padre Juan Miguel González Feria, don José María Forcada, Keika Prieto Moreno, la hija de don Francisco, que es una maestra en el arte de acoger personas, Dolores Vigordán, María Dolores Arriola, Juan Jiménez Cuesta y Águeda Ojea, Carmen Montero, que era una persona, una farmacéutica que tenía aquí su casa, todavía su esposo está aquí, el padre José Agis, el padre Miguel Huguet y muchas otras personas que nos han ilustrado con la vida, cómo se afronta las dificultades cotidianas, cómo se reza, cómo se comparte, cómo se perdona. Si uno no lo ve, y aquí es mi último mensaje fuerte, de nada sirve o de poco escuchar una palabra que te dice, tienes que perdonar. Si yo nunca he visto a nadie perdonar, pues es que no sé qué me están diciendo. Si me dicen, tienes que aprender a ser cortés, pero no has visto a nadie que te trate con cortesía, no sabes de qué te están hablando. El único modo de aprender es viendo vivir bien. Nosotros hemos tenido la gracia de Dios de vivir aquí, presenciar, participar, convivir con personas que sabían vivir amorosamente y que nos enseñaron a vivir amorosamente. Y lo mínimo que vamos a hacer es intentar ser coherentes un poquito con esa herencia. Y esto es lo que confiamos en poder seguir haciendo. Muchas gracias. Gracias. No, no he presentado a Leticia porque es la que me ha sucedido a mí en el patronato. O sea que ella es la presidenta del patronato. Quiero que conste.
Gracias. Pues yo llevaba 50 años, o sea que Ah, bueno, déjame presentarte, claro. Tenemos aquí a Rafael Mira Prieto Moreno, es el nieto mayor de don Francisco. Yo creo que la persona que más ha sintonizado con su abuelo en lo profundo y en su capacidad de visión de futuro. Rafael es emprendedor, ha hecho un montón de cosas, además de consultor. Ha ayudado incluso a procesos eclesiales de gran talla como el Sínodo Digital. En fin, hemos hecho juntos muchas cosas y es también miembro del patronato de esta Fundación de la Ermita. Hola, buenas tardes. Mi abuelo, cuando creó la Punta Laguna, al principio no siquiera estaba pensando en una urbanización. Él veraneaba en Almuñécar y, y veía, pues desde Almuñécar se ve pues la parte de la Punta Laguna y de Marina del Este, ¿no? Entonces, bueno, pues le gustaba, al principio lo fue descubriendo poco a poco, ¿no? Y en un momento dado dijo, pues oye, me encantaría construir ahí, como tú dices, un horno de pan. Es que lo primero que hizo fue un cortijillo para él, o sea, ni siquiera pensó en una urbanización. Pensó, ahí hay unas tierras, estaba mucho más deshabitado, porque casi todo estaba deshabitado, había por tierra por todos lados pues en España, mucho menos habitantes y sobre todo en sitios que no fueran las ciudades. Y él pues vio esto y dijo, bueno, pues me construye un cortijo, ¿no? Y más que un cortijo, empezó por eso, como un horno de pan, ¿vale? Porque para empezar no había agua. O sea, descubrieron agua bastantes años después en la parte ahí de Cerro Gordo y pudieron traerla aquí. Entonces empezó a pensar en que se podía hacer algo más. Su casa, que estaba lo que es el Gallo ahora, que hay 50 casas, que era una casa maravillosa, es una casa que va construyendo poco a poco, ¿vale? Eh, y él, en aquel momento, lo que estaba buscando es paz para él, porque decía que el mundo ya era de locos, ¿no? Había dos canales y pensaba que el mundo iba de locos. Si viera lo que es la vida ahora en las redes sociales, creo que ya no buscaría ni olvidar, vamos. Yo me acuerdo que en esos momentos del principio, porque yo básicamente tengo 60 años, por lo cual me pillan, él empieza a construir cuando yo nazco, pero construyen al principio un poco, pero luego aceleran bastante, una cosa curiosa. Eh, y yo me acuerdo, pues cuando, y yo tampoco, él tenía muchos, pensaba que la vida de locos, los nietos, pues en aquel momento no teníamos ni los canales de televisión, ni los teléfonos, ni teníamos otras cosas, por lo cual, si teníamos un abuelo que realmente te hiciera caso, pues era un maravilloso entretenimiento, ¿no? Entonces yo me pasaba la vida paseando por la urbanización, una urbanización que él va descubriendo, porque es que, como dice Leticia, aquí no había ningún pino, era todo roca. Hay una anécdota de que cuando quiere, se trae un labrador con un aparato, ¿no? Y le dice, oye, al lado de aquí, que voy a hacer el horno de pan, podríamos sembrar, hacer una especie de sembrado. Claro, ve las rocas y dice, pues mira, como no quieres que are en el mar, no sé qué vamos a hablar aquí, ¿no? Porque esto es imposible de arar. La cuestión es que mi abuelo, la tierra valía poco, no sé si fueron 600 pesetas, creo que fue algo más. Creo que se gastó unos 5 millones de pesetas en todo lo que era la punta de Cerro Gordo, la ermita, sí, ¿no? Pero la tierra valía poco, entonces él va metiendo una máquina, con esa máquina vende una parcela, que la parcela valía muy poco, y va construyendo casas. Y él empieza a construir casas, al principio ni siquiera pensando que iba a hacer una urbanización como la que llegó a construir, ¿no? O sea, él lo que quería eran unas casas sencillas para gente que pudiera encontrar esa paz, ¿vale? En esos paseos con mi abuelo, yo me acuerdo que cada media hora dice, ahora vamos a ponernos a mirar el mar. Y me tenía pues media hora mirando el mar. A un niño de 10 años empieza mirando el mar, mirar las piernas, la hormiga que pasa, ¿no? Pero al final me metió o sea, entendí la importancia de pararse, ¿no? Y eso es lo que él estaba buscando un sitio para pararse. O sea, todo que ahora la gente habla del mindfulness, de la meditación, lo tenía clarísimo, ¿no? Y esa era su idea, ¿no? La idea era crear un sitio eh, donde la gente se pudiera parar. Primero él mismo y donde la gente, en mitad de lo que él ya pensaba que era un mundo de vorágine, ¿no? Eso que era una España todavía cerrada,
Esto es 10 años antes del cambio de régimen, no había casi turismo, ¿no? Él ya estaba preocupado con esa vorágine, ¿no? Y sobre esa base, ¿no? De lo que es lo que era su idea, pues construyó la ermita, ¿no? Él tiene una idea que construyó con Alfredo, que cuando releo escritos me parece como una idea casi imposible, que era decir, no solo vamos a crear un sitio de paz, sino vamos a crear un sitio donde esa gente pacífica, una vez que se ha calmado, se reúna a pensar. Él pensaba que la gente que iba a ir, que le construía las casas aquí, porque en las primeras casas las construía gente que piensa que tiene algo especial también, ¿no? No era un tío que llegaba aquí y decía yo quiero una parcela y te la vendía, ¿no? Pues que podrían luego reunirse a pensar, intercambiar, gente de distintos países, de distintas creencias, distintas ideologías, ¿no? Como podéis imaginar, eso no ocurre, ocurre mucho menos porque es casi imposible. La gente viene aquí, empieza a tener hijos y se empieza a divertirse y tal. Pero yo creo que sobre esa base, ¿no? De lo que quería mi abuelo y de lo que representa la ermita, ¿no? Que es un sitio de paz y sosiego, es sobre lo que creo que, como a mí me toca hablar de la ermita del futuro, de lo que tendríamos que seguir pensando. Y básicamente sobre esa paz yo creo que hay tres cosas. No estaba aquí mirando el marca mientras te hablaba, estaba escribiendo las cosas que me inspirabas. Eh, Eso es lo que tenemos que pensar en la ermita del futuro. A ver, yo creo que hay una parte que tiene que ver con las misas, ¿no? Yo creo que las misas de Juan Miguel y las misas de Julio, eh, yo creo que son, ante todo, unos momentos de calma, ¿vale? O sea, yo me acuerdo eh, en los momentos que he tenido o que tengo más dudas, ¿no? Y digo, si es que a mí al final puedo creer en Dios o no creer en Dios, es que las ideas que te cuentan y que nos han contado que tienen que ver con la forma, como yo entiendo la religión, que es el cristianismo, que es la ideología que más mira a la persona, que más piensa en términos de persona, ¿no? Pues yo creo que eso siempre, para mí y para otras mucha gente que ha venido aquí, ha sido una de las grandes aportaciones de la ermita. Es decir, tú vienes aquí, te paras, escuchas cosas que creo que son buenas para nosotros en nuestro día a día, y no quiero quitarle importancia a la trascendencia, y creo que eso pues está asegurado. El buenísimo de Julio lo está consiguiendo, ¿no? Entonces da igual, tú vienes aquí, te paras, a lo mejor ni siquiera piensas en lo que está diciendo Julio, se te va el santo al cielo y empiezas a pensar en otra cosa, pero tienes un momento de sosiego y por lo menos ves aquí a, a 300 o 400 personas muchas veces que se juntan aquí los domingos y dices, bueno, por lo menos hay gente que se está parando un minuto en esta vorágine que es como decía mi abuelo. Y ese es un eje, ¿no? Seguir con estas misas, que yo creo que es muy importante lo que estás haciendo, Julio. ¿Vale? El otro tema es que mi abuelo aquí creó estos coloquios que eran una maravilla, porque han sido 48 años eligiendo temas importantes, interesantes para las personas y hablando de distintas creencias, de distintas ideologías, de distintas geografías, ¿no? Yo creo que entender las cosas es fundamental. ¿Vale? Entonces yo creo que en ese momento se trataba de que un grupo de personas que ya estaban intentando entender qué pasaba en el mundo y cambiar las cosas del mundo se pudiera reunir aquí. Estaba todo el mundo invitado, eh, y que entre todos fueran enriqueciéndose, ¿no? Culturalmente, ¿no? Cuando digo culturalmente, digo en la acepción más operativa de la cultura, en saber cómo somos las personas, cómo convivimos, por qué nos pasan las cosas y podemos cambiarla, ¿no? Yo creo que en este momento que estamos en el mundo, sitios donde la gente pueda reflexionar y buscar soluciones y entender lo que está pasando, empiezan a ser absolutamente prioritarios e inaplazables, ¿no? Me gusta mucho escuchar ahora, no sé si habéis escuchado, que Granada se presenta a la capitalidad cultural.
capital cultural europea en el año 2031, ¿no? Y el lema es tierra que inspira, conocimiento que transforma. Bueno, creo que va a haber que reflexionar sobre muchas cosas que nos están pasando en el mundo y esa reflexión no puede ser o es mucho más rica si tienes en cuenta el sitio donde ocurre. ¿Eh? Entonces creo que la ermita puede ser pues uno de los, esa capitalidad cultural que busca Granada. No es solo Granada, es su provincia, pues podemos contribuir, ¿no? Aportando un sitio donde la gente pueda pensar sobre algunas cosas. Pues mira, yo creo que está precisamente sintónico, ¿no? Con los coloquios que se han hecho. Yo creo que hasta ahora han sido para formarnos o formar un grupo de gente y ahora también podemos contribuir con lo que sabemos, pero también poniendo el espacio a disposición de gente que quiera y organizaciones pensar con calma. Y no hay muchos sitios donde se pueda pensar con calma en este mundo de vorágine, ¿no? Por lo cual yo creo que ese es otro de los pilares de la ermita, ¿no? Y la tercera cosa que me gustaría hacer es, lo que estamos pensando en hacer desde la fundación, es precisamente reconstruir la ermita, lo que era la ermita dentro de la Punta de la Mona de los años 1959 a 75. En esos periodos de tiempo, 16 años, la urbanización que se construye aquí, no sé quiénes de vosotros estabais aquí os recordáis, se construyen unas 100 casas, que es una barbaridad para aquellos tiempos. O sea, mi abuelo construye 100 casas y hay otros 10 arquitectos que construyen otras, ¿no? Orgaz, la Casa de Hierbabuena, que es una maravilla, Higueras, la de Alfredo, la de Andrés Segovia. Los recuerdos que yo tengo y las fotos y los planos de esa urbanización son increíbles. A mí nos está ayudando porque tiene una maravillosa colección de fotos de aquella época. O sea, la urbanización que se construyó aquí, arquitectónicamente, he tenido la posibilidad y la suerte de conocer, de viajar por muchos sitios, ¿no? Desde todo lo que es la Costa Azul o las islas griegas o el arte o la arquitectura pues árabe, ¿no? Era una maravilla. O sea, realmente pocos sitios hay tan bonitos como este, con un mar como tiene este, con estas rocas, y que hubiera 100 casas que desde una no se viera casi otra. Un estilo arquitectónico que no había, hay mucho de lo que hay aquí en esta ermita. O sea, no había nunca dos plantas, solo una planta desde una casa. Es verdad que no había árboles, pero aquí si riegas te crece un árbol como ese en muy poco tiempo, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que tenemos que hacer es hacer un poco arqueología, ¿no? Y antropología de lo que era la Punta de la Mona, porque ahora mismo hay casi 1000 casas, de esas 100 y pico casas que se construyó, quedan unas 35, algunas se han reformado, pero tienen todavía el aroma, como la tuya, Luis. Pero estamos ahora trabajando pues, con el arquitecto de aquí y con el Colegio de Granada y con toda la gente que tiene un archivo de fotos y que trabajó para hacer una gran exposición en la Caja Rural de Granada y también la queremos hacer aquí, por supuesto, y hacer un libro para que veamos lo que fue aquello, ¿no? Porque qué pena que hayamos perdido una cosa tan increíble, ¿no? O sea, unas casas que realmente los muros eran todos de piedra como estos, ni cosas blancas, ni celosías, nada. Los caminos estaba todo pensado para otra cosa, ¿no? Pero al final, pues entre todos hemos construido aquí algo que todavía sigue siendo muy bonito, ¿no? En términos relativos, pero bueno, ese es el tercer eje que queremos, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar aquí y por ayudarnos, ya con vuestra presencia. Puede que no vengan todos de la Punta de la Mona, los 1000, pero con que vengáis unos pocos, nos anima. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Bueno, pues nosotros hemos puesto así a disposición esto que hemos contado y queremos oíros también. Tú tienes que irte. Yo me tengo que ir, tengo un compromiso familiar. Solo que no quieres escuchar Lo esto dos siento, veces. lo siento. Y puedes salir, Julius, o hay que quitar un coche. Vale, pues
A ver, está abierto el foro para lo que queráis, los que queráis, pues comentar, preguntar, aportar. Os pasaríamos el micro para que se grabe, ¿eh? O venís aquí para que se grabe, porque sí es bonito que no quede solo lo que hemos dicho nosotros. Adelante. Si no te importa, ven para acá. Gracias. Bueno, me da mucha fatiga haber sido el primero. No pensaba decir nada nunca, como es lógico, porque, bueno, pero quiero contar una anécdota que estaba acordándome de ella, vivida por mí. Aquí, bueno, estoy muy de acuerdo en los años que empezó esto. Yo para mí que había sido un poquitín antes, finales de 40, principios de 50, por ahí, finales de 40 más bien para mí. Un día nosotros veraneábamos, padre, mi familia, en Manuel Muñecas. Mi padre era bastante amigo de Paco. Y entonces una tarde me llama a mi padre, mira, niño, vente conmigo, que vamos a ir con Paco, vamos a ir a la Punta de la Mona a ver unas cosas que va a hacer allí y quiere que yo las vea y tal. Pues tenía ya la casa esta primera hecha. ¿Tú Me cómo te pareció llamas? Dinos cómo te llamas Me primero. llamo Felipe Núñez. Bueno, y Dávila Ponce León, pues el segundo. Bueno, La edad que tiene, ¿no? estaba ya la edad que tengo, 95, o sea que Carambola. soy del 30. No te había dicho, no te Entonces, había dicho que te sentaras, porque te querías un chaval, pero te quieres sentar. ¿Quieres ¡oh, sentarte, qué va! cabrón? Yo me quedo de mí. Bueno, total, mi padre me dice, vente, cogimos el coche de mi padre, Paco y yo, los tres. Vinimos aquí a su casa y Paco empezó a contarle a mi padre cosas de estas. Yo las oía con un poco, en fin, secundariamente, digamos. Pues sin mucho interés viendo esto. No tenía mucha gustaeras, como se dice ahora esto. La verdad, era un para. Eh, Paco quiso, que, en fin, ya tenía diseñadas parcelas. Felipe, tú debías de comprar una parcela aquí, esto tiene un futuro, esto es una preciosidad, esto tal. Bueno, volvimos, estuvimos allí un buen rato y cuando volvíamos, Paco se quedó aquí. Y mi padre, a mí me dice en el coche cuando ese niño, mi amigo Paco está chalado, si esto no da ni palmito. Claro, mi padre era agricultor en una finca o un olivarero de aquí, de mucha categoría de importancia, y entonces él vio esto, y yo ahora, cuando empecé a venir aquí, empecé a ver esto cuando no podía estar yo aquí, de recién casado y antes. Y de recién casado ya empezamos a venir, he venido mucho, he venido siempre. Luego he tenido barquitos en el puerto, tengo un apartamento en el puerto y ahora puedo venir menos, pero estoy contentísimo de haber venido estos días y haber descubierto esto. Yo no sabía que existía. Bueno, esta capacidad que tenéis vosotros de hacer cosas estupendas, la ermita, yo en la ermita he vivido momentos magníficos y la recuerdo desde que empezó, casi desde el principio, ¿no? Pero sí, nada más, he hablado demasiado. Ahora creo que me acuerdo de lo que fue esto. Que gracias a Dios por todo. Gracias a ti. Sí, gracias, sí. Es verdad que además un campeón del tiempo, qué barbaridad. Impresionante. No sé si alguien más quiere decir algo. ¿Tú quieres, Pachuca? Sí. Si no se importa. Yo te acerco el micro, a ver si lo logramos, porque aquí hay un nudo. Hay cables. Sí, hay cables, sí. Bueno, yo soy Pachuca, para los amigos. Llevo toda mi vida viviendo aquí. Mi abuela era de aquí, era la Marquesica, y mi abuelo de Almuñeca. Y nosotros tenemos una casa en La Cañada. Y a nivel de tema urbanización Punta de la Mona, de toda la vida, yo he escuchado a mi padre decir, los Prieto Moreno, que cogieron
un monte que estaba pelado, que no valía para nada, y lo que han hecho, y lo que han hecho. Y la verdad es que estaba muy orgullosa, aunque yo nunca he tenido una casa aquí ni nada. Bueno, como yo la Herradura la considero mi pueblo, pues yo estaba muy orgullosa que en mi pueblo hubiera algo tan bonito. Pero aunque había algo tan bonito, yo de pequeña iba a misa en el pueblo, de adolescente dejé de ir a misa, me alejé completamente de la iglesia y esto es el segundo tema. Pues como Dios te ronda y te ronda y te ronda hasta que ¿sabes? Un día vine por aquí, que aquí hay una ermita. Fíjate, con los años, tengo yo 59, yo soy del 66, o sea que toda la vida aquí. Y que yo sí que me iba a la torre de la Punta de la Mona, los Berengueles, cuando eran los Berengueles y esas cosas. Y veo la ermita, yo ya casada y con niños. Y ahí estaban Reme, ¿no? Reme, sí. Estaba también el padre Juan Miguel, Juan Miguel. Leto, luego vino Julio. Y, y bueno, pues yo he vuelto a la iglesia. Ahora me pongo tonta. El, el espacio y el tiempo de paz es lo primero que cuando la vi fue el venir a cotillear, a curiosear y ver a toda esta gente maravillosa acogiéndome y diciéndoles, no, no, si yo que sí, pero que no, pero ahora estoy volviendo, pero tampoco estoy convencida. Bueno, tú quieres bienvenida cuando quieras. Y yo siempre me había sentido un poco outsider, fuera de lo que era la gente de la Punta de la Mona, porque yo era de los del pueblo. Y sin embargo, a mí me han acogido fenomenal siempre. Y lo que decía Leto de vivir de vivir la palabra, de hacer la vida y de sentirte parte de algo a lo que al principio o sea, en principio por espacio y por todo no pertenezco yo aquí a la Punta de la Mona. Y sin embargo, ahora considero esto mi casa mucho más que otras partes de mi infancia y de mi niñez, ¿no? Y sobre todo que aquí he tenido esa metanoia, ¿no? O sea, encontrar esa paz, ese tiempo para pensar y ese tiempo para poder hablar con Dios. Así que para mí la ermita, aunque solo sea por mí, ha cumplido su función. Gracias, gracias, Pachuca. Claro, claro que sí. Aprovecho el micrófono. Yo hace 40 años que hice mi primer viaje aquí a esta ermita. Formo parte de este grupo de Barcelona que muchos veranos pues hemos asistido a los coloquios y cada coloquio era una escuela de aprendizaje. Cada verano habían transformaciones, cambios y he venido infinitas veces y evidentemente es un espacio que hay algo misterioso, algo que transforma. Siento que formo parte de este proceso y de todo lo que es la ermita por formar parte de este grupo. Y ahora estaba pensando, es decir, aquí se respira ese silencio, que hay tanta necesidad de silencio en nuestra sociedad. Y aquí, wow, es un oasis, por lo tanto te cambia, te transforma. Hemos hablado mucho de pensar, pero fijaros, ahora pensaba ya en el presente y mirando al futuro. Hay una necesidad grande, todavía más que antes, de pararse, porque todo es un caos, todo el mundo va a una velocidad muy rápida, y uno viene aquí a pensar. Y uno se sienta aquí en el mirador y piensa. Ahora mi pregunta es, pero quizás tendría que haber alguien cerca para ayudar a estas personas que vienen a pensar, porque uno se sienta para su cuerpo, su cabeza, su cerebro, lo para todo, pero claro, cuando tú paras puedes pensar bien o pensar mal. Entonces, es decir, en este privilegio que tenemos, este marco, este entorno tan precioso, ermita, que te parece que tienes la posibilidad de trascendencia, naturaleza, que tienes otras posibilidades, pero qué importante es también que hayan personas que puedan acompañar en este proceso
para saber pensar bien. Por lo tanto, es un reto a esta mirada del futuro. Ahí es nada. Este verano he traído una amiga mía de Maús y cuando vinimos a la primera misa, por supuesto encantada con la ermita, estaba alucinada con la sencillez y la belleza al mismo tiempo, ¿no? O sea, la belleza del espacio, pero con dentro de una sencillez y de una humildad, ¿no? Nada de templos grandes y tal. Y me miró y me dijo, me he sentido como si fuera una de los primeros cristianos, Wow, como si las primeras celebraciones cristianas serían así. qué bonito. Qué piropo tan lindo. De momento ya que cada uno cuenta su experiencia. Soy Felipe Núñez, hijo, eh, hijo de este señor mayor, que creo que es el mayor de aquí, seguramente, y, y tengo que dar las gracias. Las gracias a la familia Prieto Moreno, las gracias a que mi abuelo se equivocara tan soberanamente. Y de verdad que creo que se han dicho aquí cosas interesantísimas desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de esa búsqueda de la paz. Eso que has comentado, Rafael, me parece genial. Creo que es básico que haya sitios así. Nosotros llevamos muchos años desde muy pequeños, vamos, pues, sí lo puedo situar ahora unos 40 años, que se ha venido la herradura, y tengo 63, un poco más, porque con 18 saco 25 años. Y este remanso de paz es muy distinto de ir a misa en el cuerpo, que está muy bien, la misa es lo más importante, pero el entorno, este remanso de paz, esta ayuda, es bárbaro. Agradecimiento que esto siga, que podamos tener, y además has dicho una cosa clave, que siga la esencia, esa esencia que tu abuelo tenía, en cierto modo sigue, y aquí sigue. Porque eso no se piensa, que hagáis todo lo posible, que se trabaje todo lo posible en ese sentido. Y dicho esto, en el tema espiritual sí tengo que decir una cosa y una corrección. El cristianismo no es una ideología, en absoluto. Es seguir a una persona que era Jesucristo. Lo que pasa es que como esa persona era Dios y sabía de qué estábamos hechos, pues se vuelve más humanista de todo y el que más nos da un camino o una ideología para hacerlo bien. Que sigamos con eso, que sigamos con estas misas y parafraseo, si no me equivoco, al padre Pío de Pietrelcina, que dijo que el mundo podría vivir mucho mejor sin el sol que sin la Eucaristía. Que muchísimas gracias a nuestra familia. Bueno, pues afortunadamente yo creo que la providencia de Dios es muy grande y no veo que haya habido nadie que haya llegado a las 9, con lo cual estamos perfectamente a tiempo. Nadie se ha sentido desencantado por llegar a deshoras y habéis sido vosotros los que nos habéis acompañado en esto. Están grabados, hay un montón de personas también desde lejos a las que saludamos con mucho cariño y mucha gratitud porque hayan estado aquí. No sé si alguien desde lejos quiere decir algo. Pondré el micrófono y tenéis que desgañitaros para que se oiga, pero podemos a lo mejor que alguien diga algo. ¿Queréis levantar la mano? Claro que se lo he puesto muy duro para que puedan decir algo, ¿verdad? Pero, ¿Nubia quiere hablar? No, vale. Bien, pues entonces, no sé, si quieres decir una cosa última, Pepe, Quería leer el poema. El Voy poema. a leer ese poema. Un poema de los sonetos de la ermita. Es un libro maravilloso que Son de un místico. está agotado. Él era, por encima de todo, era un hombre de fe. Un hombre de fe que era un gran amigo de Jesús. De tal manera era amigo de Jesús que sabía coloquiar con él. Le dice así: es evidente, si en algún momento nada hubiera existido, ahora nada, contemplaría yo con mi mirada, ni habría Dios, ni estrellas, ni ese viento.
existo yo. Es claro, y no me miento. Algo habrá, pues, detrás de la alborada. Algo no reclinado en la almohada. Siento, siendo yo, en cambio, de sí su fundamento. No puede ser un algo que fluyera como un río. Correr donde a dónde, si no hay puntos concretos de por fuera. Una pequeña flor tengo delante, que entre hojas parece que se esconde, y es, Dios mío, trasluz de tu semblante. Pues los sonetos de la ermita, esa es, mira, una cosa, quizá la primera que hay que hacer, reeditar esos sonetos que son verdaderamente extraordinarios, extraordinarios como expresión. Durante unos días que estuvo el padre Rubio aquí, escribió uno tras otro y son espectaculares. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por asistir, gracias por seguir en contacto y construyamos este futuro que soñamos de diálogo. Aquí hay una promesa de futuro, una siguiente generación de esta familia. Pues nada, que sigamos adelante con esperanza. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los que están allí desde lejos, los que no nos ven porque aquí no hay luz. Un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias, gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Hasta luego. Gracias a vosotros por haber permitido.